Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este martes 11 de abril. Esperamos de todo corazón que haya disfrutado de las tan merecidas vacaciones en compañía de sus seres queridos. Quiero comentarles que esta mañana estaremos hablando sobre el movimiento Generaciones, el cual, le comento, es una organización creada para que la población se pronuncie ante diferentes temas de coyuntura nacional. Y para ello pues me encuentro acompañada del licenciado Juan Carlos Villalta, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y un placer enorme que comparta usted con nosotros este día. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por la oportunidad. Y amigo y amiga televidente, muy buenos días. Antes de dar inicio con los diferentes temas que se abordan en esta organización, queremos conocer cómo nace la idea de poder crearla, desde hace cuánto tiempo está constituida y por supuesto cómo ha sido la aceptación por parte de la población. Sí, bueno, Movimiento Generaciones fue constituido allá por el año 2015. Comenzamos con un grupo de jóvenes a pensar qué podíamos hacer ante la coyuntura, los problemas sociales y políticos que existían en nuestro país. Y en el año 2016, a mediados del año 2016, nace la organización, pero con el nombre de Jóvenes Constructores de Transparencia. Porque habíamos concebido que este grupo de jóvenes pensamos que el mayor problema que afecta a la sociedad y que genera otros problemas es precisamente el tema de la corrupción. Por ello nosotros tomamos a bien iniciar un proceso de campañas o actividades que pudieran ir enfocadas a fortalecer la transparencia en el país. No así, en el año 2017 vimos que no solamente el problema era el tema de la transparencia, sino que había otros factores también que afectaban y que generaban que hubiese la corrupción. Y que la población no podría pronunciarse. Que la población no podría pronunciarse, no había un espacio en el cual pudiésemos tener espacio para hablar sobre estos temas que son, la verdad, demasiado complicados. No cualquiera quiere hablar sobre temas de corrupción por el temor, ¿verdad?, que puedan verse afectados. Entonces, y sobre todo porque había y sigue habiendo un factor que afecta y que genera la corrupción, y es precisamente la permanencia en el poder, la acumulación del poder. Existen políticos en nuestro país que tienen muchos años de estar en la política. Habían anteriormente diputados que tenían hasta 20 años o más de ser diputados y se mantenían en esas condiciones, y precisamente era el producto de la posibilidad que tenían de mantenerse en el poder. Llegaba un momento en el cual pues consideraban que si sus intereses se veían afectados, pues entonces podían cometer inclusive acciones indebidas, ¿verdad? Esa permanencia es la que nosotros veíamos como un problema fundamental, y por eso es que cambiamos nuestro nombre de Jóvenes Constructores de Transparencia a Movimiento Nuevas Generaciones, pensando en que deberíamos transmitir un mensaje de una constante o de un relevo generacional constante, ¿verdad? Entonces, pero allá en el año 2018, dado que se formaron otras organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y que estaba en organización, el partido Nuevas Ideas, decidimos, para evitar las confusiones, quitarle la palabra nuevas y nos quedamos como Movimiento Generación. Ok, perfecto. Así. En el caso que usted me comenta que hubo mucha participación por parte de los jóvenes, ¿realmente en la actualidad, según tu perspectiva, los jóvenes están siendo escuchados, tienen voz y voto, pueden participar en diferentes organizaciones o pronunciarse? Existen espacios, pero la juventud, el problema es que no está participando directamente. Lamentablemente los jóvenes tienen un interés más de otro tipo y no preocuparse por los problemas sociales. Entonces no hay espacios suficientes que permitan en realidad el pronunciamiento de los jóvenes con respecto a los problemas sociales o políticos que afectan al país. Bueno, entonces, como le mencionaba, Movimiento Generaciones está ahora en la actual coyuntura. Hemos estado analizando en los últimos meses que ha habido otro factor que, a la vez de la permanencia en el poder, que también está generando
que la política en nuestro país, que la actividad política en nuestro país se vea afectada por intereses. Y es precisamente que existe una forma tradicional de hacer política en nuestro país que nosotros como Movimiento Generaciones la concebimos como una política de enemigos, en la cual unos atacan a los otros, se desprestigian, se ofenden, se calumnian inclusive. Algunas veces se atacan con razón y otras veces sin razón, otras veces lo hacen con fundamento, otras veces sin fundamento, pero buena parte de las veces lo hacen mintiendo. Esa conducta de la política actual, de cómo se ejerce la política, es la que para nosotros nos ha originado el interés como Movimiento de Generaciones de hacer pronunciamientos y de generar una campaña en la cual podamos hacer un llamado de atención, en primer lugar, de reflexión a la clase política y también a la ciudadanía. Esa clase de acciones de la actividad política, en cómo se comportan, tiene una razón también, y que es una razón que se ve afectado por el tema de la transparencia y de la corrupción. Y es precisamente que se carece de bases éticas en la actividad política. Lamentablemente nuestros políticos, quiero ser claro, no todos, existen políticos buenos, existen algunos políticos que carecen de bases éticas, pero no soy yo quien lo va a decir, ni el Movimiento de Generaciones, que sea la ciudadanía, que reconozca aquellos actores políticos, llámese en el Ejecutivo, ya sea en el órgano judicial o incluso en la Asamblea Legislativa, que determinen quiénes son aquellos que carecen de esas bases éticas, que nosotros consideramos que son necesarias y que se deben implementar en la acción política en el país. Hay una causa que nosotros concebimos que es la que genera precisamente esa base, esa falta de ética. Y es el error que los políticos en nuestro país, y en toda Latinoamérica es así, han tomado muy apegado a lo que Nicolás Maquiavelo decía en su libro El Príncipe, que el fin justifica los medios y que el fin debería ser tener el poder, buscar el poder, acrecentar el poder y mantener el poder. Entonces, los políticos en nuestro país han confundido la finalidad de la política y que ven como fin último de la política el poder, mantenerse en el poder, seguir en el poder. La política a mí me gusta hablar bastante de una frase de Aristóteles que me encanta, que dice lo siguiente, que la felicidad del ser humano es el fin último y que para este fin último veía dos aspectos fundamentales. El primero es la ética como la búsqueda de la virtud del comportamiento y la política como la búsqueda del bien común. Aristóteles veía, y se concibe de esa manera, que la política es la búsqueda del bien común. Lamentablemente se han confundido nuestros políticos, insisto, no todos, hay buenos funcionarios, hay buenos empleados, hay buenos para fines personales. Entonces, esa precisamente es uno de los factores que más está afectando, y ahora como Movimiento de Generaciones queremos hacer un llamado a la reflexión de que se comporten de otra manera. Existen unas bases éticas, 4, que nosotros consideramos que son fundamentales para el ejercicio de la política. El primero es la verdad. Me gustaría leer una frase de un ganador del premio Nobel, Alexander Solzhenitsyn, que decía lo siguiente cuando ganó su premio Nobel de literatura en el 1970, y decía lo siguiente: la mentira y la violencia están indisolublemente ligados en la historia. Y a esta frase, el expresidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar, agregaba la siguiente frase, decía así: para que haya convivencia pacífica, para que haya credibilidad, es indispensable que todos procuremos vivir en la verdad, conforme a la verdad, respetando la verdad, que los gobernantes seamos escrupulosos de decir siempre la verdad y que los opositores no recurran a apartarse de la verdad para procurar combatir al gobierno. Entonces, estos dos personajes históricos muy importantes hablaban acerca de la importancia de la verdad. Lastimosamente, como dije hace un momento, nuestros políticos se atacan
y muchas de las veces mintiendo. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente, ofenden, denigran, maltratan, humillan. Hemos tenido también situaciones en que hay violencia contra la mujer y han sido denunciadas y ha sido expuesta también diferentes tipos de acciones que se han realizado entre ellos mismos. Correcto. Es lamentable ver, sobre todo que ataquen a las mujeres, ¿no? Es lamentable. Y bueno, en general, es que debemos trabajar en la acción política basándonos en la verdad. Okay. Y es que si no trabajamos con la verdad, si mentimos en el ejercicio de la política, se genera desconfianza y la población pues no sabe a quién creerle. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo? Y se genera la desconfianza. Esa desconfianza, acompañado de otros factores que ya los voy a mencionar, generan odiosidad en la sociedad. Y esa odiosidad es la que produce la violencia. Y por eso es que ese círculo que los políticos están realizando de violencia se traslada a la sociedad. Y ahora vemos en las redes sociales, lamentablemente, cómo las personas se atacan. Exacto. Se están comportando del mismo modo que los políticos. Lamentablemente, los medios de comunicación de las redes sociales, en este caso, permiten y facilitan esos ataques. Ahora, eso no es algo nuevo. Hay una situación también, como estabas mencionando, de que muchos políticos, no todos, como ya mencionamos, tienen ciertas maneras de decir una mentira encubierta, es decir, muchas personas, la población se basa en quién tiene un mejor léxico, a quién creerle más, la manera de cómo exponer alguna situación aunque sea mentira. Correcto, es la retórica, quién maneja un buen discurso. Pero también es que las personas a veces no saben en quién confiar, no saben a quién creerle, entonces toca que creerle al que mejor me simpatiza. Exacto. Como decimos, entre lo más malo, lo menos malo. El que más bonito habla, como el que más bonito habla. Entonces, pero es importante entonces la verdad en el ejercicio de la acción pública. Y la verdad es un sinónimo de transparencia, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros abogamos mucho por el tema de la transparencia. Juan Carlos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita con urgencia recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno con nosotros. Esta mañana estamos abordando diferentes temas, por ejemplo el movimiento Generaciones que se encarga de la población pueda tener un espacio para poder expresarse libremente. Estamos abordando con el licenciado Juan Carlos Villalta los 4 pilares de la ética. Hablábamos de la importancia sobre la verdad. Correcto. Decíamos que las bases éticas son fundamentales en el ejercicio de la acción política. Nuestros políticos en El Salvador deben cambiar la forma de pensar y de actuar y deben trabajar en virtud de mínimo como estas bases éticas de las cuales estamos mencionando en esta mañana. Podrán haber más, pero con nosotros como Movimiento Generaciones concebimos esas principales 4 bases éticas. La verdad es la primera. Decíamos que la violencia y la verdad están ligados en la historia
Y si mentimos, lógicamente la sociedad va a caer en ese círculo de violencia. El segundo pilar o base fundamental de la ética es la honestidad. Y honestidad no es otra cosa más que actuar con rectitud, ¿verdad? Obrar de buena manera. El poder también ser íntegro, la parte de que aunque no te estén viendo, tú debes actuar con rectitud. Correcto, eso es rectitud, eso es honestidad. Parte fundamental de la honestidad es la integridad, y eso lamentablemente es una de las principales debilidades de la política en nuestro país, de los políticos en nuestro país, la falta de integridad. Juan Carlos, para que sigamos conversando, ¿cómo ves tú el hecho de en la actualidad un político, un diputado, lo que sea, realiza una acción con el pueblo y va a la foto? ¿Será que realmente trabajan en beneficio del pueblo o nada más para tomarlo, postear en las redes sociales y nos fuimos? Ese es el tema de integridad, ¿verdad? Integridad es simplemente pensar, hablar y actuar del mismo modo. Pero si yo me tomo una fotografía como político únicamente para que me vean que yo estoy ayudando, no está bien. Ahora, si yo lo hago porque en realidad me nace hacerlo, entonces está bien. Okay. Pero que sea la población la que guste en realidad quienes sí hacen esas tomas donde están regalando cosas y Exacto. apoyando a personas, si lo hacen en verdad por un interés legítimo, solidario, o si lo hacen por un interés para obtener votos, por ejemplo. Okay. Entonces, la integridad es fundamental. La honestidad es el siguiente valor o base ética. Y básicamente, si no existe honestidad, existe un abuso de los recursos, de las condiciones de los recursos o de lo que puedan tener bajo su control de las personas que están en el poder. Y si existe abuso, hay corrupción. Y si hay corrupción, se genera la desconfianza. Y con la desconfianza volvemos al círculo de la odiosidad. Las personas comienzan a odiar porque no confían en los políticos, no confían en lo que están haciendo, y se vuelve a generar el círculo de violencia. Entonces, es fundamental en la actividad política que los funcionarios, que los empleados y sobre todo los políticos ejerzan la actividad política basándose en la honestidad. El siguiente valor también, o base ética, es el de la justicia. La justicia, ok. La justicia es simplemente dar a cada cual lo que se merece, a cada quien lo que se merece conforme al Estado de Derecho, conforme a las leyes que ya están preestablecidas. Pero lamentablemente se generan condiciones y a veces muy injustas. Como por ejemplo, pregunto yo, ¿habrá sido justa la condena que le dieron a un expresidente en El Salvador, que fueron pocos años de cárcel, porque se le atribuye más o menos unos 300 millones de dólares que fueron usurpados del erario público, del erario? Entonces, ¿será justo? En realidad, ¿o no será una impunidad prácticamente que se le haya dado una condena tan baja? Una impunidad encubierta. Encubierta, y ese dinero no va a regresar al Estado. Esos 300 millones de dólares no van a regresar y los hospitales siguen sin medicina. Entonces, para mí esto es impunidad. Según tu postura, tu experiencia a lo largo de estos años, ¿realmente hay una justicia equilibrada en decir, estamos castigando a delincuentes, por así comentarlo, sean o no investigados, y también al rubro de políticos, diputados? ¿Hay una balanza de que acción que ejerzan mal, acción que va pagada con justicia? No, lamentablemente en nuestro país existe mucha impunidad. Okay. Y pongo el ejemplo, ¿verdad? Pongo el ejemplo del expresidente que fue condenado y que aunque hay una condena, pero la impunidad se ve sobre todo efectiva porque ese dinero no va a regresar al pueblo. Y lamentablemente no se está dando los procesos más apegados a derecho conforme a las condiciones de las personas. Y esa impunidad genera pérdida de derechos. Okay. Las personas, al no tener una respuesta adecuada, pierden derechos. Pongo el ejemplo, la sociedad, el pueblo no va a recibir medicina, está perdiendo derecho a la medicina, por mencionar un ejemplo. Genera pobreza también, porque las resoluciones que no son apegadas a derecho y que generan impunidad pueden hacer que incluso personas pierdan sus bienes. Genera violencia, genera muerte. Entonces la injusticia es un tema fundamental en el cual se está viendo afectada la sociedad,
Y los políticos en nuestro país deben ceñirse a la justicia y es simplemente darle a cada cual lo que se merece, Juan conforme al Carlos, Estado de en Derecho. este tema de justicia equilibrada, según tu postura, ¿cómo ves tú la situación de las personas que fueron capturadas bajo el régimen de excepción? Continúan siendo capturadas, pero desde un inicio tenemos la idea de que muchas fueron capturadas arbitrariamente. A ver, cuando existe un régimen de excepción, se suspenden garantías. Exacto. Y se faculta la detención de las personas con algún elemento probatorio mínimo, por así decirlo. Que hubo una llamada y le dijeron, mire, él es pandillero. Ya hay un elemento que le permite a las autoridades determinar, a la policía, determinar que hay posiblemente un delito o un posible delincuente ahí. Entonces, se procede a la captura. Digamos que detenciones arbitrarias, desde el punto de vista en el cual hay por lo menos un elemento que permita la detención, no lo veo. No veo que sean arbitrarios. El punto es que se logre demostrar que en realidad estas personas son delincuentes y que se le atribuye el proceso investigativo que debe tener cada persona. Correcto, deben ser individuales. Yo he escuchado, bueno, soy abogado y he escuchado con algunos colegas que me han mencionado que los fiscales presentan cantidades de requerimientos, o sea, como una lista, no es un requerimiento por imputado o por grupo, sino que son una lista de grandes cantidades de personas las que se presentaron, sobre todo al inicio, con el régimen de excepción. Entonces, no se logra individualizar si en realidad la persona es o no el delincuente de lo que se le está atribuyendo. Tenemos la situación también delicada que no muchos pueden tener directamente un proceso de investigación concreto y a lo largo que pasa en los tiempos sabemos que en los penales no es una situación bonita de que están ahí, se están violando derechos de salud. Han salido muchísimas personas que las han logrado sacar de diferentes maneras con complicaciones de salud también. Sí. Se ha visto en las noticias que han pasado varios casos penosos, lamentables, y esto me trae a hacer una pregunta. Quizás nos vamos a salir un poquito de lo que estábamos hablando de las bases éticas, porque nos faltaba uno muy importante, pero con el tema que usted me plantea, existe efectos positivos y efectos negativos del régimen de excepción. Exacto. Y quizás eso es lo que está, digamos, en tela de juicio, de que si está bien o está mal lo que está pasando. Han habido efectos positivos para la sociedad. En el tema de seguridad. En el tema de seguridad, la sociedad han reducido las extorsiones. Ahora la gente se puede dormir en el bus y no va a tener miedo que si se pasa a la parada de bus que le correspondía no lo van a matar. Exacto. Pasó en el pasado, en algún par de ocasiones, hechos como ese, lamentablemente. Ya muchas familias han podido abrir en su casita una tiendita o un negocio, un pequeño emprendimiento. Y eso es positivo. Y la ganancia no se le va en la famosa renta, ¿verdad? Y las extorsiones han disminuido. Casi están eliminadas, no sé, ¿verdad? Existen siempre extorsiones, entiendo, pero la mayoría de la población está contenta con eso. Así que el régimen de excepción, como una actividad gubernamental, como una acción de este gobierno, ha dado buenos resultados. Okay. Pero también tiene aspectos negativos. Por ejemplo, como usted ya lo mencionó, Cecilia, violación de derechos humanos, la salud de las personas. Yo me imagino en un pequeño cuartito a 80 mujeres con sus condiciones fisiológicas, con condiciones de falta de higiene, ¿cómo habrán estado? Exacto. Muchas mujeres que injustamente estaban ahí detenidas, probablemente algunas probablemente no. Pero eso de justo es importante, o sea, darle a cada quien por la condena o las medidas de detención que sean proporcionales a los hechos que se le están atribuyendo. ¿Y cómo saber si en realidad esas 80 mujeres que estaban en ese pequeño lugar, todas eran homicidas o todas cometían extorsiones? Probablemente algunas no. Entonces, poder hacer esta distinción es importante. Hay otros efectos negativos también con el régimen de excepción. Y es que en el futuro, muy probablemente, algunos funcionarios públicos, servidores públicos desde policías, militares, custodios, políticos, van a tener que responder seguramente por violación a derechos humanos. Muy seguramente. Entonces es un efecto negativo.
Y podrán haber otros efectos negativos, como por ejemplo, de muchas detenciones que probablemente fueron injustas, los hijos han quedado en la casa viviendo con sus tías, con su abuelo, y no tienen las mismas condiciones para poderle dar un tratamiento de control a esos niños. ¿Y qué va a pasar con esos niños? ¿Qué van a hacer? Seguimos con la cadenita. Continuamos con la cadena. Y si no se hace nada, una política adecuada para llegar al territorio y ayudar a esos niños, ayudar a esas familias que están afectadas y mejorar el tema de la economía en el país, difícilmente esa situación va a poder desaparecer. Ahora sí, si me permite, hablar sobre el tema de la solidaridad. Exacto. Ese es el último valor. El cuarto pilar. El cuarto pilar. Okay. Es fundamental, es un tema de lo que ya hablábamos, ¿verdad? O sea, la fotografía. ¿Para qué es la fotografía? Es porque en realidad estoy siendo solidario con el que más lo necesita. Porque precisamente es eso. Solidaridad es la disposición que tienen las personas de poder ayudar al que más necesita. Okay. Entonces, y ese es un factor Sin fundamental. esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. La palabra mágica. La política es servicio. La política es el arte de lo posible, de hacer posible lo que es imposible, ayudar a los demás. Entonces, si vamos a estar en la acción política, debemos ser solidarios, justos, debemos ser honestos, íntegros, actuar con rectitud y actuar siempre en el margen de la verdad. Excelente. Por último, sobre las bases, hay un aspecto muy importante. Decía al inicio que el error que cometen los políticos es de considerar que el fin de la política es el poder, cuando el fin de la política es el bien común. Y el éxito de la política se va a lograr cuando se logre el bien común, aun cuando el que tiene el poder lo pierda. Entonces habrá éxito en la política. Excelente. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos abordando el tema de cómo las diferentes instituciones como el movimiento Generaciones permite que la población tenga voz y voto de una manera responsable. Estábamos abordando sobre los diferentes pilares importantes de la ética. Ahora me pregunto acá con el licenciado, ¿qué tan importante es que la población tenga voz y voto para que pueda opinar sobre los diferentes temas de coyuntura nacional, aquellos temas que afectan directamente a la población? Es muy importante. En primer lugar, veámoslo desde las organizaciones como la nuestra. Es importante que hayan espacios donde las personas puedan hablar, puedan opinar, puedan exteriorizar sus preocupaciones. Pero también es importante que en la política la población tenga participación, tenga voz, tenga voto, como usted lo está planteando. Es más, existe la ley de mejora regulatoria que establece que la ciudadanía debe participar en la toma de decisiones para las regulaciones que se van a implementar a partir del año 2019. Okay. Entonces, es importante, no solo es importante, es obligatorio, a partir de la entrada en vigencia en el año 2019 de la Ley de Procedimientos Administrativos y de la Ley de Mejora Regulatoria, es obligatorio escuchar a la ciudadanía en la toma de decisiones de las regulaciones que se puedan ver afectadas. Excelente. En este contexto vamos a abordar diferentes temas que están siendo de importancia acá en el país y quiero conocer tu postura referente a la reducción de municipios. ¿Cómo está siendo aceptada por la población? Bueno, la verdad que es un tema un poco complejo. Según he podido conversar con algunas personas, se preguntan, bueno, ¿y para qué para qué queremos menos municipios? ¿Qué es en realidad lo que se pretende? Probablemente sea positivo reducir la cantidad de municipios. Entendería que una de las razones
es porque hay mucha corrupción en los municipios, ¿verdad? Esa es una de las justificaciones que se ha hablado. Las comunas. En las comunas, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es si ese es el mecanismo adecuado para contrarrestar el tema de la corrupción, ¿verdad? Pero como yo decía hace un momento, con respecto al sistema de mejora regulatoria que entró en vigencia en el año 2019, a inicios de 2019, que le tocó estrenar justamente a este gobierno, esta ley que entró en vigencia, ya establece que se deben cumplir algunos procesos para evaluar si es que las regulaciones que se van a generar benefician o afectan más a la sociedad. Okay. Veamos, el procedimiento se llama, uno de ellos es la evaluación de impacto regulatorio. Es decir, que la Asamblea, antes de generar esa reforma, debe consultar a la sociedad, al pueblo, al territorio, si está bien que se eliminen o que desaparezcan algunas municipalidades, evaluando los costos que pudieran representar para ellos ese cambio, esa nueva regulación. Por ejemplo, una persona que vive en Rosario de Mora, al sur de San Salvador, si lograse establecerse que el nuevo municipio sería San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuango, Panchimalco y Rosario de Mora, 5 municipios, se hacen uno solo, pero la alcaldía queda en San Marcos por ser la más grande. Entonces la pregunta es si las personas que antes iban a su alcaldía de Rosario de Mora caminando a pocas cuadras, ahora van a tener que trasladarse en autobús a llegar hasta la alcaldía de San Marcos para resolver su problema. Le va a generar probablemente muchos costos, salvo que dejaran todos los servicios también allá en Rosario de Mora, pero eso implicaría, no habría mayor cambio, porque entonces significaría que no habría ahorro, tendría que ser igual cantidad de personal, igual cantidad de funcionarios, casi igual, y que lo único que se podría restar serían los concejales, que bueno, que sería un buen ahorro también, ¿verdad? Porque son muchos concejales los que se podrían reducir y que ese dinero probablemente pudiera ser para que sirviera a la población para algunas acciones más oportunas, más necesarias. Entonces, pero debe consultarse a la población si está de acuerdo o no. El artículo 161 y el artículo 162 de la Ley de Procedimientos Administrativos establecen que es obligación de los funcionarios que van a reformular o que van a hacer nuevas regulaciones, consultar a la población, a los que se ven afectados directamente, y debe darlos un plazo considerable, mínimo de 15 días, dice la ley, pero no sé si 15 días serían suficientes para que la población en general responda si está bien o no que se reduzcan los municipios, y también darle participación a la población en general. Y esos procedimientos deben cumplirse. Hay el artículo 17 de la Ley de Mejora Regulatoria que establece cuáles son las fases o las etapas que debe llevar la evaluación de impacto regulatorio, hace énfasis a algunos cuantos, y me gustaría mencionar algunos para que la gente sepa a lo que tiene derecho, lo que tiene que hacerse en el debido proceso para que se haga una regulación de este tipo. En primer lugar dice, el artículo 17 dice que los sujetos obligados deberán realizar la evaluación de impacto regulatorio previo a la aprobación de una nueva regulación o de reforma de las ya existentes. Y establece que este debe contener los siguientes elementos. 1, explicación de la problemática, o sea, cuál es el problema que se va a solventar. 2, los objetivos que se perciben y pretenden que se persiguen y la presentación de evidencias, de esos objetivos y de esa problemática. También la identificación de posibles alternativas. O sea, no solamente es una, tiene que plantear una serie de alternativas para después, más adelante, dice la letra D, seleccionar la alternativa que genere mayores beneficios a la sociedad. Exacto. Debe haber un análisis sobre la implementación de esas medidas. Deben establecer mecanismos e indicadores si lo que se está haciendo es adecuado. Y por último, establecer una consulta pública del proyecto, consultar a la población. Entonces es un derecho de la población ser escuchada sobre esa posible reforma y esa disminución de las alcaldías o de las municipalidades que se pretenden hacer. Ok, más claro imposible, ¿verdad? Tenemos también el tema de reducción de diputados. Bueno, con el tema de la reducción de los diputados hay otros temas importantes. Lo primero es si en realidad la Asamblea va a estar en disposición de disminuir
24 diputados. Estamos hablando también de las indemnizaciones que tienen que presentar, ¿verdad? Ok, indemnizaciones, pero a lo que voy es a que si en realidad esta asamblea, que es la que se había comprometido reducir la junta directiva, solamente redujo creo que 3 miembros de la junta directiva, sigue siendo una junta directiva grande, de al menos 9 integrantes, en realidad van a estar en la disposición de reducirse 24 escaños y perder la posibilidad de conseguir al menos otros 10 diputados más. Exacto. Esa es una primera pregunta, si en realidad lo van a hacer. Ahora, cuando hablábamos de la solidaridad, si ellos lo están haciendo en realidad para ayudar, porque yo estuve haciendo un ejercicio matemático. Costos. Yo estuve haciendo un ejercicio matemático justo anoche, y considerando que en el gasto de los asesores y su salario un promedio de $15,000 por diputado multiplicado por 24. ¿Cuántos asesores tiene aproximadamente un diputado? El punto no es la cantidad, porque se dividen a veces el salario. Okay. A veces hay muchos, pero ganando menos. El punto no es la cantidad de asesores, sino el dinero que se gasta en ellos. Recuerdo que andaban aproximado de $12,000, es la última cifra que yo recuerdo. Pero pongamos que entre el salario del diputado y de los asesores son $15,000. Si lo multiplicamos por los 24 menos que tendría que, porque matemáticamente no podrían reducir a otro número, porque tiene que haber la mayoría simple, la mayoría calificada que cuadren para poder entonces tomar decisiones conforme a la Constitución. Entonces el número a reducir tendría que ser obligatoriamente a 60, porque los demás darían fraccionamientos que no son correctos. Okay. Entonces, si se eliminan 24 o se suprimen 24 diputaciones, se estaría ahorrando un aproximado de $4,300,000 anuales. Y si ese dinero se utilizara para llevar medicina a los hospitales, qué bueno. Excelente. Sería bueno. Entonces, si es de esa manera, si es por esa razón, bienvenido. Está bien, bienvenido, que lo haga. Ok, el tema de reelección presidencial, tu postura. Ok, este tema es un poco delicado, sobre todo porque han habido unas reformas en el Código Penal Que recientemente. lo permite ser constitucional. Ok, vamos a ver. Hay dos entidades públicas, la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, que jurídicamente ya han autorizado que haya una candidatura para la reelección. Ok. Está facultado ya. Entonces, estamos seguros que va a haber una candidatura a la reelección. No obstante, me gustaría quizás hacer un ejemplo o una respuesta que aunque no me la está haciendo, hay un entrevistador en un canal por ahí, Okay. No sé si puedo decir el nombre, que él pregunta acerca de que si la Sala de lo Constitucional analizó o interpretó el artículo 85 de la Constitución de la República permitiendo las candidaturas no partidarias, ¿por qué ahora no se puede analizar e interpretar el artículo 152 para permitir la reelección? Hay una respuesta simple, y es que la sentencia 61 de inconstitucionalidad 61-2009 no interpretó prácticamente el artículo 85 de la Constitución. Okay. Lo que hizo es un análisis acerca del concepto gobierno, que tiene dos acepciones. Los estudiosos de las ciencias políticas y los abogados hemos estudiado un poco sobre esos temas y sabemos que hay dos acepciones de gobierno, uno en estricto sentido y otro en amplio sentido. En amplio sentido es, el gobierno está conformado por los tres órganos del Estado: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, es decir, la presidencia. Y en sentido estricto se refiere únicamente al gobierno central, es decir, a la presidencia de la República. La Sala de lo Constitucional lo que hizo en esa sentencia fue aclarar a qué se estaba refiriendo el constituyente con el gobierno en ese artículo. Okay. Porque en el artículo 126 y en el artículo 176, siempre la Constitución de la República establece los requisitos para ser diputado y para ser magistrado, que son los dos integrantes de los otros dos órganos del gobierno. Okay. Y en ninguno de esos dos casos establece que debe estar afiliado a un partido político. Pero en el artículo 151, que establece los requisitos para ser presidente, sí establece como requisito estar afiliado a un partido político. Okay. Por lo tanto, la Sala lo único que hizo fue aclarar que la acepción gobierno que se estaba refiriendo en el 85 era únicamente a la presidencia, y que por lo tanto para ser diputados, como la Constitución no ponía como requisito indispensable ser
afiliado a un partido político puede ser cualquiera. Ok, tenemos también, perdón, como tema generalizado, antes de irnos a pausa comercial, el hecho de que diferentes encuestas arrojan que el nivel de aprobación mayoritario que tiene referente a la gestión del presidente actual, la población. Es que ok, vamos a ver. Me gustaría cerrar un poquito sobre este punto, y es que jurídicamente está autorizado. Ya lo dijimos, la Asamblea, perdón, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal ya está jurídicamente autorizado para que pueda ser candidato a la presidencia para una reelección. Pero en realidad está en contra de la Constitución. Ok. ¿Sí? Porque la Sala de lo Constitucional lo que ha hecho es analizar un artículo que es claro, pero lo ha interpretado alejándose del análisis de otros 5 artículos que establecen la prohibición de una reelección. Entonces no se compara, por eso yo estaba haciendo el parangón con respecto a la sentencia de la interpretación del artículo 85 y el 152, no son lo mismo. No son lo mismo, porque en el caso del artículo 85 no había solamente una duda que aclarar. En cambio, en el artículo 152 hay otros 5 artículos que prohíben la reelección. Jurídicamente está autorizado, legalmente lo va a hacer, entonces va a hacer, y muy probablemente va a ganar, porque como usted menciona, hay mucha aceptación de la población. Y jurídicamente solo hay otras 2 organizaciones que podrían evitar la reelección, que son la Fiscalía General de la República o las Fuerzas Armadas. Pero ninguna de las 2 lo va a hacer. Mejor explicado imposible, ¿verdad? Nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, porque ya retornamos para finalizar la entrevista de enfoque de este día. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Esta mañana hemos estado abordando temas importantes referente a coyuntura nacional. En el bloque anterior estábamos hablando acá con el experto sobre la reelección presidencial. Comentábamos también de la aprobación que demuestran las diferentes encuestas sobre la población que opina la gestión del presidente Bukele. Correcto. Cecilia, me gustaría hacer un poco una aclaración respecto al último pronunciamiento, y es que yo mencionaba que jurídicamente ya está autorizada la reelección en nuestro país para que pueda inscribirse como candidato nuestro señor presidente para las elecciones del 2024, y que solamente podrían haber 2 organizaciones que podrían evitar que eso sucediera, tratando de hacer cumplir la Constitución de la República, que son la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas. Seguramente eso no va a suceder. El trabajo que está haciendo el presidente para mucha población, o para la mayoría de la población, es aceptable, y muy seguramente le va a endosar esa reelección presidencial. Por lo tanto, solamente hacer un llamado a la población a que en el 2024, en las próximas elecciones, salgan a votar para legitimar en realidad si es que se pretende o si se quiere que sea el presidente reelecto, o si se prefiere a otra persona. Es necesario legitimarlo y que la población vaya a votar para cumplir su derecho y sobre todo para tomar una mejor decisión. Importante, he mencionado ya en esta mañana, los valores o las bases éticas que son necesarias en la acción política. Analice usted, ciudadano o ciudadana, si los políticos en realidad se están enmarcando en las bases éticas y si en realidad merecen ser electos o no. Juzgue usted su comportamiento, y si es
y si es recomendable, según su criterio, pues que se haga lo que se tenga que hacer. Muy bien. Juan Carlos, ¿cómo encontramos el movimiento Generaciones en las redes sociales por si nuestros amigos televidentes quieren realizar alguna consulta, quieren acercarse a las instalaciones? Sí, muchas gracias. Con respecto a las redes sociales, nosotros tenemos páginas en el Facebook, así con el nombre Movimiento Generaciones. Okay. También tenemos un Twitter, también con el mismo nombre, Movimiento Generaciones. Pueden escribirnos, también, acercarse. Nosotros periódicamente estamos teniendo algunas reuniones y estamos analizando qué más podemos hacer, porque el país está encerrado en un círculo de violencia que no permite el desarrollo. Estamos estancados en el subdesarrollo y necesitamos que la acción política cambie, necesitamos nuevos políticos en nuestro país. Entonces nosotros debemos realizar también acciones como sociedad civil. Así que invitamos a la población para que también nos puedan acompañar en la lucha que queremos realizar nosotros, y es básicamente un llamado a la reflexión, tanto a la clase política para que se comporte adecuadamente, pero también a la población para que evalúe concienzudamente a los políticos y si están haciendo bien las cosas, pero sobre todo que las estén haciendo respetando las bases éticas que nos llevan a un mejor bien común, que es lo que persigue la política. Desde la perspectiva poblacional, ¿es bien aceptada este tipo de organizaciones, este tipo de iniciativas? Sí, tenemos mucha aceptación, hay buenos comentarios. Okay. Hemos estado en los últimos meses planificando las acciones que vamos a realizar, porque habíamos tenido un tiempo que habíamos estado en stand-by. Somos un grupo de personas que lamentablemente la mayoría pasamos muy ocupados con nuestros trabajos, pero estamos reorganizándonos y esperamos realizar una campaña como la que estamos iniciando precisamente con esta entrevista. Okay. Y gracias por la oportunidad para iniciar con ustedes, que es lo que queremos hacer. Y pues seguramente vamos a seguir desarrollando más actividades e invitar a la población para que nos acompañe. Excelente, agradecerte infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana, exponer tus ideas y por supuesto hablar sobre la organización. Te esperamos nuevamente para compartir nuevos temas o nuevas ideas. Sí, será un gusto acompañarlos nuevamente y poder hablar de otros temas también. Así que muchísimas gracias. A ti. Y de igual manera, muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes. Lo esperamos en una próxima emisión de Enfoque. De todo corazón les deseo un excelente y bendecido día.